adecuado, probablemente no va a tener una reacción adecuada. Cuando, por ejemplo, una persona está manejando algún aparato que sea de riesgo, por ejemplo, una máquina o esté conduciendo, o una persona que es, por ejemplo, un cocinero y está manejando un cuchillo, entonces esa reacción se disminuye. Esos son síntomas. Pero si esos síntomas se vuelven crónicos, repiten o la persona tiene un sueño de mala calidad o muy corto espacio de tiempo, o se altera por algunas cosas, por ejemplo, por hábitos, o la persona tiene algún medicamento que le altera el sueño, entonces se empiezan a producir problemas crónicos o enfermedades crónicas. Entonces, como pueden ver ahí, aunque está muy pequeño, el riesgo de infarto se multiplica, el riesgo de obesidad, el riesgo de cáncer, el riesgo de diabetes, el riesgo de enfermedades cardíacas. Y enfermedades cardíacas hay una cantidad muy grande de enfermedades cardíacas. No es solamente un infarto, puede ser una persona que tenga el corazón dilatado, y tener el corazón dilatado y sin fuerza hace que esa sangre se acumule y se devuelva. Eso se llama una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso es muy frecuente en pacientes que tienen enfermedades crónicas del sueño. La siguiente, Freymar. Esta es una de las enfermedades que es muy frecuente y es poco diagnosticada. Se llama apnea del sueño. Hay un tipo de apnea del sueño que es el más común, que se llama apnea obstructiva del sueño. Lo que ven en esa figura es un paciente que tiene apnea obstructiva del sueño. ¿Qué pasa? Y les voy a comentar rápido la apnea obstructiva del sueño, porque probablemente en todas las familias va a haber una persona que tenga apnea obstructiva del sueño. Es muy frecuente. Hicieron un estudio más o menos en el 2017, 2018, donde ellos estimaban el número de personas en el mundo que pueden tener apnea del sueño. Y ellos estiman que más o menos 1 billón, no 1 millón, 1 billón de personas en el mundo tienen apnea del sueño aproximadamente. Entonces es una enfermedad muy común, más o menos depende del estudio, pero se estima que más o menos 1 en 5 personas, otros estudios dicen que 1 en 3 personas tienen apnea del sueño. O sea que si en su familia hay 3 personas, papá, mamá e hijo, por estadística, probablemente uno de ustedes tiene apnea del sueño. La siguiente, Freymar. Entonces, ¿qué pasa con la apnea del sueño? Ah, te devuelves una, qué pena. Entonces, ¿qué pasa en la apnea del sueño? La persona normalmente por la noche tiene que respirar. Entonces, nosotros no tenemos un interruptor que diga, ya me cansé de respirar, voy a apagarlo y mañana empiezo otra vez a respirar. Tenemos como una especie de piloto automático. El cuerpo va respirando porque hay una serie de conexiones en el cerebro que hacen que uno respire automáticamente. Pero a veces hay una obstrucción, hay algo mecánico, hay algo que no deja que pase el aire. Ahí se ve en esa figura, las flechas azules muestran el aire. Entonces la persona empieza al principio a roncar por la vibración de unos tejidos que hay en la vía aérea. Entonces la persona, en lugar de respirar tranquilo y que el aire pase, se empieza a obstruir. Entonces al principio empieza a hacer esto. Ese ronquido significa que no está entrando libremente el aire. Entonces, si se disminuye la entrada del aire, se disminuye la entrada de oxígeno. ¿Y qué pasa si no llega buen oxígeno a los pulmones? No llega buena cantidad de oxígeno a la sangre y no llega buena cantidad de oxígeno a todos los órganos. El cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, los huesos, los órganos sexuales, los músculos, todos los órganos en el cuerpo necesitan oxígeno y todos necesitan que respiremos para poder sobrevivir. Hay un solo órgano que no necesita que respiremos para que reciba oxígeno, que es la córnea. Pero de resto, todos los órganos necesitan que respiremos. Entonces, si no está entrando buena cantidad de aire y no entra buena cantidad de oxígeno, todos los órganos empiezan a sufrir. Entonces, hay unos estudios que se hacen para saber si la persona tiene un problema de apnea del sueño. Y generalmente con esos estudios se hace un tratamiento. ¿Por qué es importante eso? Porque la gran mayoría de las enfermedades crónicas están relacionadas
o con apnea del sueño o con otros trastornos del sueño. Hay infinidad de trastornos del sueño, más de 60 trastornos del sueño. Los más comunes que probablemente ustedes han vivido o han tenido en su familia es el insomnio, o hay otro problema que son hábitos de malos hábitos de sueño, que no necesariamente es insomnio, sino que la persona tiene unas actividades. Por ejemplo, hay personas que trabajan de noche, como los enfermeros, los médicos, los vigilantes. Hay personas que trabajan haciendo turnos y eso altera el sueño. O hay personas que viajan mucho, como dijo la doctora Erika, yo trabajo en un crucero, entonces nosotros tenemos que ir de un sitio a otro y eso produce una cosa que se llama jet lag. Eso es otro trastorno del sueño. Pero este es uno de los más comunes, la apnea del sueño. Entonces, el siguiente framework, por favor. Cuando una persona tiene apnea obstructiva del sueño, se puede relacionar con múltiples enfermedades, porque como les dije, no le llega buena cantidad de oxígeno al cuerpo. Entonces, si no le llega buena cantidad de oxígeno al cerebro, se pueden dar una infinidad de síntomas. Por ejemplo, la persona está cansada, al día siguiente puede tener dolores de cabeza, al día siguiente puede tener mareos, o la persona tiene irritabilidad, entonces son esos que les dicen cualquier cosa y ahí mismo explotan. Esos son personas que probablemente tienen un trastorno del sueño. Hay otras personas que en el día están fatigadas cuando no deberían estar fatigadas, o hay otras personas que están somnolientas. Esos son síntomas, pero eso no es la enfermedad. Pero si eso continúa durante mucho tiempo, ya se producen enfermedades crónicas, como por ejemplo, si estamos hablando del cerebro, puede relacionarse con Alzheimer, con demencia, con epilepsia, con depresión, enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con la apnea del sueño como causa. Si, por ejemplo, estamos hablando del corazón, al principio puede dar síntomas, entonces la persona estando sentada siente que el corazón está muy rápido, le dan palpitaciones. Eso es un síntoma de que muy probablemente la persona no durmió bien o tuvo mala oxigenación durante la noche. Pero como les dije con el cerebro, si eso continúa durante mucho tiempo, pueden producirse enfermedades como un infarto o como hipertensión o insuficiencia cardíaca congestiva, muchas enfermedades del corazón. Hablemos, por ejemplo, del pulmón. Hay personas que tienen problemas pulmonares, entonces no oxigenan bien y se pueden combinar ambas cosas. Pero cualquier órgano en el cuerpo puede sufrir cuando la persona no oxigena bien. Entonces puede ser el corazón, el riñón, enfermedades metabólicas como por ejemplo hipotiroidismo o la diabetes, o hay personas que tienen obesidad. La obesidad es una de las causas más frecuentes de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen una tubería y esa tubería no se limpia, entonces empieza a acumular sedimento y ese sedimento va cerrando la tubería. En el caso de una persona obesa, no es sedimento, es grasa que se va acumulando alrededor de las vías aéreas y se va cerrando, entonces es más fácil que haya una obstrucción. Cuando una persona tiene obesidad, tiene más posibilidad de tener apnea obstructiva del sueño. Pero al revés, eso es como un círculo vicioso. Cuando la persona tiene apnea del sueño, se altera la producción de unas hormonas que producen saciedad. O sea, la persona al otro día, cuando no respira bien, le da más hambre y come más. Entonces se vuelve más obesa y le da más apnea del sueño. Se vuelve un círculo vicioso. Entonces, una clave para que la persona duerma mejor es disminuir la grasa, no necesariamente el peso. Sí, esa es una de las causas de la apnea del sueño. Pero lo más importante aquí es hacer un diagnóstico rápido. ¿Quién puede hacer ese diagnóstico? Ustedes mismos pueden hacer la primera aproximación a una persona que tiene apnea del sueño. Yo tengo una tía que nos fuimos para una finca y nosotros empezamos a dormir y escuchábamos, no sé, por aquí no hay trenes, estamos en Santa Elena, por acá no hay trenes, ese tren de dónde es. Y yo me levanté, estaba totalmente oscuro y era ella que estaba roncando. Ya le había dado un infarto, la habían operado y es una persona diabética muy difícil de controlar y nos dimos cuenta que ella probablemente tenía apnea del sueño. Se le hizo el estudio y efectivamente tiene una apnea obs- obstructiva del sueño severa. Entonces ustedes mismos pueden hacer la primera aproximación de un familiar o ustedes mismos pueden sentir los síntomas.
pueden sentir el cansancio o saben que alguien les dijo que ronca. Entonces es muy importante consultar. Hay dos personas que pueden orientarlos. Uno es el odontólogo. ¿Y por qué el odontólogo tiene que ver con esto? Porque la boca es la primera parte con la nariz de la vía aérea y este es un problema de vía aérea superior. Entonces el odontólogo es clave para decirles o para orientarlos si tienen una apnea obstructiva del sueño. Y el segundo es el médico general, que les puede decir si tienen apnea del sueño. El siguiente paso es ya buscar un diagnóstico, que es hacer un estudio del sueño, que eso se lo pueden ordenar a través de la EPS o si lo pueden hacer particular. Hay varios estudios del sueño, hay unos más sofisticados como una polisomnografía, que es un estudio en una como en un consultorio especial, es como una sala de un hotel, duermen ahí con una cantidad de sensores, inclusive un video, o se puede hacer en la casa, que es un estudio domiciliario. Pero es muy importante saber lo de la apnea del sueño y eso me da pie como a hablar de lo siguiente, la siguiente framer. Bueno, aquí les voy a hablar sobre ejemplos de efectos muy devastadores de un mal dormir. Entonces, la siguiente framer. El primero, dormir mal. Como les dije, dormir mal significa o roncar, o tener malos hábitos de sueño, o dormir menos de 6 horas, como dice ahí. Dormir menos de 6 horas por noche eleva un 20% de riesgo de infarto, que es similar a fumar. Eso está basado en estudios que hicieron en el European Heart Journal, que es una revista muy reconocida en el mundo, en Europa. Bueno, siguiente. Segundo, el mal dormir mata neuronas. La privación de sueño crónica destruye células del hipocampo, que es una zona del cerebro que tiene que ver con la memoria, y reduce el tamaño del cerebro en un 5 a un 10%. ¿Qué es privación de sueño? Dormir para un adulto menos de 7 horas. Listo. Y eso está en una revista que se llama Sleep Medicine Reviews. Siguiente. Destroza el sistema inmunológico. Cuando ustedes van donde el médico y le dicen, doctor, envíeme una vitamina que yo quiero tener mejores defensas, pues realmente una vitamina que no es vitamina, pero un tratamiento que es gratis y no necesita prescripción, es dormir bien. Porque no dormir bien destroza el sistema inmunológico. Una noche sin dormir baja las defensas como si tuvieras 40 años más. Y eso es en un estudio de la Universidad de California. Listo. Todo esto que les estoy diciendo es basado en estudios científicos. De hecho, pues me da pie como a explicarles que yo hago parte del equipo científico con la doctora Erika y estamos organizando un grupo científico de muy buena calidad porque no queremos que esto sea simplemente se queden testimonios, porque vemos muchos testimonios buenos, pero queremos saber realmente qué reacción tiene cada uno con el producto, con el multidrink inicialmente, van a salir más productos, pero inicialmente el multidrink, ¿qué reacciones tienen? Entonces, una recomendación es que cuando ustedes empiecen el multidrink, escriban en una agenda qué síntomas tienen y más o menos cada semana vuelven a escribir qué ha mejorado, qué no ha mejorado. Y así nosotros tenemos una cantidad mejor de testimonios, pero nosotros queremos basar toda la información que les damos en información científica, que no es simplemente porque el vecino me dijo, porque a mí me parece. Eso se llama nivel de evidencia, eso es un nivel de evidencia muy bajo. Nosotros queremos basar todo lo que estamos haciendo en niveles de evidencia mejores, con estudios científicos, y queremos saber realmente cuál es la reacción de ustedes con el producto. El siguiente frame. Acelera el envejecimiento. Mucha gente también quiere vivir más y vivir mejor. ¿Cómo puede vivir mejor? Hay, inclusive en Estados Unidos hay un millonario, no sé si ustedes lo han escuchado, que es una persona que vendió una aplicación por $millones y se dedicó, ya no necesita trabajar y se dedicó a hacer todo lo posible por vivir más tiempo. Entonces él, dentro de las cosas que él hace, él duerme en una especie de cámara
donde le controlan la luz, donde le controlan específicamente el tiempo de sueño y él toma una cantidad de vitaminas, debería tomar multidrin, yo creo que le falta eso, pero, pero él ha logrado disminuir la edad biológica respecto de la edad cronológica. Él tiene más o menos unos 20 años, su cuerpo es unos 20 años más joven que su edad cronológica. Entonces, aquí lo que dice es que 5 noches de mal sueño añaden arrugas, manchas y pérdida de colágeno, equivalente a 10 años de envejecimiento. Entonces, para los que quieran tener una mejor piel, una de las cosas es dormir mejor. Y eso es un estudio de la Universidad de Manchester. Bueno, siguiente. Como les decía ahorita, las personas que no duermen bien tienden a tener más obesidad. ¿Por qué? Porque hay unas hormonas, hay una que se llama grelina y hay otra que se llama leptina, que son las que controlan el apetito. Y el mal dormir altera la relación de ambas hormonas y hace que uno coma, que tenga más apetito. Entonces, la falta de sueño aumenta en un 55% el deseo por comida chatarra y eso activa las mismas zonas que la marihuana. Eso es un estudio de Nature Communications. Bueno, siguiente. Acorta tu vida. Como les decía ahorita, mucha gente quiere vivir más, pero no solamente vivir más, sino vivir mejor. Esto es un estudio de Harvard Medical School. Dice que dormir menos de 5 horas por noche reduce la esperanza de vida a 15 años, que es similar a obesidad mórbida. Bueno, siguiente. Daña tu ADN. En eso es especialista la doctora Erika. Una semana durmiendo 4 horas por noche. Eso es solamente una semana. Desactiva genes reparadores y activa los del cáncer. Es otra universidad de Surrey. Bueno, siguiente. Te vuelve emocionalmente inestable. El cerebro privado de sueño reacciona un 60% más violento a estímulos negativos. Esa es la Universidad de California en Berkeley. Bueno, siguiente. Destruye tu corazón. Como les hablaba ahorita, eso puede destruir no solamente el corazón, sino cualquier órgano. Pero en este ejemplo están hablando del corazón y dice que dormir mal duplica el riesgo de calcificación arterial, que es la primera fase de los infartos. Esa probablemente es una de las revistas más importantes en la parte médica, que es JAMA, Journal of American Medical Association. Bueno, siguiente. Provoca prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? No es simplemente una alarma de que la persona va a tener diabetes. En sí es una enfermedad que aumenta el riesgo de tener muchas complicaciones, incluyendo infartos o derrames cerebrales. Entonces, en solo 4 días de dormir mal, se puede producir prediabetes. 4 noches de sueño interrumpido aumentan la resistencia a la insulina, como 10 años de mala dieta. 10 años de mala dieta con 4 noches de un sueño interrumpido. Eso es un estudio de la Universidad de Chicago. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Ahí en todas las células tenemos como una especie de puerta con una cerradura. Esa cerradura necesita una llave para abrirla. La llave se llama insulina. Entonces, la falta de oxígeno en la noche hace que esa cerradura no funcione bien. Entonces, nosotros producimos la insulina no es el problema, pero cuando vamos a abrir esa cerradura, la cerradura no abre. ¿Por qué? Porque no estuvo recibiendo suficiente oxígeno por la noche o porque el número de horas no fue suficiente para reparar o hacer mantenimiento. Entonces, la resistencia a la insulina es muy importante en los pacientes diabéticos. Y eso es un estudio de la Universidad de Chicago. Bueno, siguiente. Esos son solamente ejemplos, eso no son las 10 únicas consecuencias de tener problemas de mal sueño o tener mala oxigenación durante la noche. Entonces, ¿qué podemos hacer por eso? Lo primero, independientemente de que la persona tenga alguna enfermedad o no, hay una cosa que se llama higiene del sueño. Entonces, ¿qué es la higiene del sueño? Aquí se dividió en 7 pasos la higiene del sueño. Entonces, primero, limitar las siestas a no más de 20 minutos. Las personas que tienen alteraciones del sueño
en el día están somnolientas. Obviamente no todas, pero muchas personas tienen somnolencia. Entonces la gente piensa que dormir en el día va a recuperar lo que no se durmió en la noche. Entonces, tratar de limitar la siesta a no más de 20 minutos, que sean unas siestas reparadoras. Lo segundo es moderar el consumo de cafeína, generalmente después de las 6 de la tarde. Tratar de, si quieren tomar café, puede ser en el día, en la mañana. El tercero es, antes de dormir, eso es una buena recomendación, es tomar un baño caliente porque eso relaja, pero tratar de que no sea muy caliente tampoco, porque el agua muy caliente también tiene sus problemas. Entonces, que sea un baño tibio tirando a caliente. La cuarta es que se debe crear un ambiente adecuado en tu habitación, porque si yo, por ejemplo, cierro mis ojos, yo sé que aquí hay una luz. Si apago la luz, así tenga los ojos cerrados, el cerebro puede sensar que hay luz y eso estimula la función cerebral. Entonces, las personas al dormir deberían estar en un ambiente completamente oscuro, totalmente oscuro. ¿Cómo se puede hacer eso? Se pueden poner, en lugar de cortinas, se puede poner blackouts en la habitación. Lo segundo es que no deben tener ningún aparato electrónico que produzca luz. Entonces, por ejemplo, alguien tiene el televisor en la habitación, entonces tapen esa lucecita roja que hay ahí. O tienen un computador, sáquelo de la habitación o tápelo con algo para que no se vea esa lucecita. O el celular, a veces tiene algo que está, ¿cómo se dice? Como titilando, eso lo deberían tapar. Debe ser totalmente oscuro. Hay personas que duermen con la luz del baño prendida. Eso es una mala práctica. Entonces, si no es posible eso porque, por ejemplo, la pareja llega más tarde a trabajar cuando ya están dormidos, entonces una solución es utilizar las máscaras faciales, como ven en la foto ahí, que eso ayuda a que la persona duerma en un ambiente más oscuro. La quinta es cenar ligero para ayudar a la digestión, o no cenar, perdón, problemas técnicos acá. Bueno, entonces la quinta es cenar ligero. Cenar ligero puede ser no cenar. Eso lo hago yo personalmente. Yo, el último alimento del día puede ser a las 2 de la tarde y ya no como nada hasta el otro día. Eso se llama ayuno intermitente, pero no tiene que ser dejar de cenar. Puede ser cenar, pero algo muy pequeño y algo temprano. Puede ser a las 5 o 6 de la tarde, pero tratar de no dormir con el estómago lleno. El sexto es respetar los horarios de sueño, tener una rutina, acostarse siempre a la misma hora. Que es sábado, entonces me voy a acostar más tarde, voy a ver una película a las 10 de la noche. Es una mala práctica. Entonces debería, al cuerpo no le importa que sea sábado, que sea domingo, que estés de paseo, debería ser dormirse a la misma hora. Obviamente es que es mi cumpleaños, ocasionalmente se puede hacer, pero la idea es dormir siempre a la misma hora y despertarse a la misma hora. Idealmente uno se debería despertar de una forma natural, no con una alarma o porque me toca levantarme entonces a las 3 de la mañana, me levanto a las 3 de la mañana, no. Debería ser natural. Entonces, cuando uno se despierte, debería abrir el blackout y recibir la luz del sol. La séptima es evitar las pantallas por lo menos una hora antes de dormir. Las pantallas puede ser una tablet, puede ser un computador, puede ser un celular. Eso produce una luz que tiene una longitud de onda que es muy estimulante para el cerebro. Eso se llama técnicamente luz azul. Entonces, una opción es utilizar unos lentes. Yo tengo mis lentes que tienen cuando la persona no requiere prescripción. En una óptica pueden conseguirse unas gafas sin aumento, sin ninguna prescripción, que bloqueen la luz azul y eso se debería hacer por las noches. Entonces, eso es otra buena práctica. Eso se debe hacer porque la persona está enferma. Toda esta higiene del sueño, no. Todo el mundo debería seguir una higiene del sueño. Yo tengo hijas y mis hijas se acuestan a las 8
máximo a las 9 de la noche cuando tienen que estudiar mucho, pero a las 9 de la noche siempre están dormidas. ¿Qué es que vamos a ver una película? Pues la vamos a ver más temprano, pero a las 9 de la noche ya se están acostando. Entonces debe ser una práctica común para todo el mundo. ¿Listo? La siguiente, Freymar, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema que nos interesa mucho, que es cómo el multidrink o qué tiene que ver esto del sueño con el multidrink. ¿Cómo puede el multidrink ayudarle a dormir mejor? Nosotros, como les explicaba ahorita, queremos que toda la información que les demos sea basada en información científica, que no sea un chisme, que no sea simplemente un testimonio, sino que sea basado en información científica. Entonces, el multidrink tiene 5 ingredientes. Yo les voy a hablar cómo cada uno de los ingredientes basados en estudios científicos pueden ayudarles a dormir mejor. Listo. La siguiente, Freeman. Entonces, el primer ingrediente se llama Ganoderma lucidum, también es conocido como el hongo reishi. Entonces, el ganoderma mejora la calidad del sueño y aumenta el sueño REM. Como les explicaba al principio, REM en inglés es Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos, que es la cuarta fase del sueño. Entonces, aumenta el sueño REM y disminuye los despertares nocturnos. Esas personas que se acuestan y a las 2 de la mañana están despiertas sin ninguna razón, esto les va a mejorar eso. Segundo, reduce la latencia del sueño. ¿Qué es la latencia del sueño? Cuando una persona se acuesta y empieza a dar vueltas y empieza a pensar en todo lo que le pasó en el día, lo que tiene que hacer mañana, con el ganoderma la persona se duerme más rápido. Listo. ¿Cómo son los mecanismos? Esto ya es algo más técnico, pero no se lo voy a explicar en detalle porque no los quiero llenar de información. Pero una de las cosas muy importantes es que disminuye los niveles nocturnos de cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en el cuerpo, que es una hormona de alerta. O sea, la persona está más despierta, todo se exalta, el corazón, los pulmones, el intestino funciona más, el cerebro funciona más. Entonces, al disminuir los niveles nocturnos de cortisol, la persona tiene un mejor dormir. Ahí están las referencias. El siguiente, Freymar, por favor. La miel de café es otro de los ingredientes del multidrink. Promueve la síntesis de melatonina si se consume 1 hora antes de dormir. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que se produce normalmente en el cuerpo y algo que es muy importante que se relaciona también con la higiene del sueño es recibir sol todos los días. Uno debería recibir sol, depende del color de la piel, eso no es una cuestión de racismo, eso es simplemente la fisiología del cuerpo. Cuando la persona tiene una piel muy oscura, es más difícil de estimular la producción de melatonina. Entonces, las personas que tengan una piel más oscura deben exponerse al sol más tiempo, más o menos unos 30 o 40 minutos, pero no detrás de un vidrio. Debe ser la luz directa del sol. Tratar de exponer la piel directamente con el sol. Cuando la persona tiene una piel clara, muy blanca, se debe exponer menos tiempo, más o menos unos 15 minutos. Lo ideal es la recomendación contraria que nosotros le damos para prevenir el cáncer de piel. No se exponga mucho tiempo al mediodía, pero para estimular la melatonina y la vitamina D debería ser al mediodía. Es el mejor momento para estimular la vitamina D. La producción de vitamina D es normal en todos los seres humanos, pero la vitamina D se produce y está inactiva. Es como tener un celular, pero no está cargado. El celular funciona, pero no está cargado, hay que cargarlo. Es lo mismo con la vitamina D. La vitamina D que nosotros producimos no está activa y la luz del sol la activa. Entonces, todos los días a recibir sol. 15 minutos a 30 minutos, depende del color de la piel. Entonces, la miel de café estimula la síntesis de melatonina si se toma antes de dormir, 1 hora antes de dormir. Entonces, esos son los mecanismos. Básicamente es por el triptofano, que es uno de los precursores de la melatonina. Listo, esa es la primera fase antes de producir melatonina. Ahí está la referencia, la siguiente frame, por favor. El extracto de semilla y la piel de uva
También tiene un buen efecto en el sueño, reduciendo el insomnio relacionado con el estrés oxidativo. Este tema sí se lo voy a dejar a la doctora Erika, que es especialista en el tema, con la protección mitocondrial y el aumento del óxido nítrico. El siguiente, el extracto de té negro. Es algo que ya depende de la dosis y depende de cuánto té negro te vas a tomar. Pero el té negro a dosis bajas puede mejorar la consolidación del sueño. Realmente en el multidrink no hay una dosis alta de té negro, pero si la persona consume mucho antes de dormirse, sí le puede dar insomnio. Entonces, tratar de que la última dosis de multidrink no sea eh, realmente antes de dormir, puede ser una hora antes, por lo que le decía con la miel de café. Y el mecanismo es que la cafeína inhibe la somnolencia, o sea, activa cuando es una dosis alta, pero cuando es una dosis más bajita, las teaflavinas, que son los polifenoles del té, tienen un efecto ansiolítico. Ahí está la referencia. Siguiente. Y por último, la miel de agave. Es un inductor del sueño no farmacológico. Entonces, eso, ¿qué hace la miel de agave para mejorar el sueño? Disminuye el riesgo de hipoglicemias nocturnas, que eso es una de las causas de despertares. Listo, ahí está la referencia. Bueno, eh, no sé, Freymar, si tienes algo que agregar. El siguiente, por favor, ya es como para despedirme. Si tienen alguna pregunta que sea muy general, por favor, en el chat, ya vi que algunos están haciendo preguntas que no sean, porque eso es una de las cosas que nosotros queremos, es que si ustedes tienen una pregunta particular, quisiéramos tener el tiempo para responder las preguntas de cada uno, pero si cada uno empieza a decir es que yo tengo diabetes, que yo tengo esto, se vuelve más de 50 consultas y obviamente es imposible, pero ¿cómo podemos aprovechar eso? Si ustedes tienen una pregunta específica con el sueño, la pueden poner en el chat y nosotros vamos a consolidar toda esa información y les prometemos que vamos a hacer más charlas ya con el tema específico. Listo. Entonces, no sé si Erika se quiere unir, si de pronto nos quieren hacer alguna pregunta general. Complementar algo de pronto la doctora Erika del multidín, si desea complementar algo, o si ya lo dejamos ahí. Les recuerdo a los que están en sala que estamos con el tema del sorteo, vayan llenando ya el formulario, que ya estamos terminando. Vamos a ver si hay preguntas por aquí, preguntas puntuales, dos, tres o cuatro preguntitas que podamos responder aquí. Eh, a ver si hay preguntas puntuales. Hay aplicaciones que bloquean la luz de los teléfonos. ¿Qué pasa si una persona se despierta mucho? Bueno, la idea no es hacerle como propaganda alguna aplicación específica, pero hay aplicaciones que mejoran el bloqueo de la luz azul. Realmente muchas marcas de teléfonos tienen eso de fábrica, que bloquean la luz azul. Ahí ustedes pueden buscar, por ejemplo, bloqueo de luz azul o hay una que dice sueño y simplemente, básicamente lo que hacen es disminuirle el color y le ponen un color con un tono amarillo y eso disminuye el problema con el estímulo al cerebro de la luz azul. Pero realmente una forma fácil es utilizar los lentes que yo les digo, que son lentes con un tinte un poco amarillo y eso les disminuye la exposición a la luz azul. ¿Qué otra Pero aquí alguien pregunta, dice, Fremer, que no te escuché? tengo 42 años, duermo normalmente 5 horas con sueño profundo y ronquidos. ¿Recomiendas tomar la melatonina junto con el multidrin? Bueno, la melatonina, como les estaba explicando, uno de los componentes que mejora la producción de melatonina, o sea, ya están estimulando la melatonina. Pero como les decía, hay que hacer varias cosas. Exponerse al sol, tener los hábitos de sueño. Y es muy importante que si tienen ronquido,
consulten donde su médico o el odontólogo para saber si tienen algo obstructivo, porque si, por ejemplo, la persona tiene un problema en la musculatura, porque los músculos son muy flácidos o la mandíbula es muy pequeña, es un problema mecánico. Ustedes pueden tomar multidrink y eso no les va a cambiar el tamaño de la mandíbula. Entonces, sí es mejor consultar en esos casos donde haya ronquido y haya algún problema crónico. Pero realmente, como les digo, el multidrink tiene sustancias que de diferentes maneras les mejoran el sueño. La melatonina no es un sedante, es simplemente una hormona que ayuda a regular el ciclo circadiano. ¿Cómo o cuándo está indicada la melatonina? Cuando la persona está viajando desde un lugar con un diferente horario al sitio de destino. Por ejemplo, si yo me voy para Europa, son más o menos 6, 7 horas de diferencia y eso produce algo que se llama jet lag. Y ese jet lag se trata normalmente con melatonina. Hay otro que se llama jet lag social, que es que las personas por su labor, como les decía ahorita, un médico, un enfermero, un vigilante, tiene turnos en la noche, eso le produce alteración del ritmo circadiano. O hay otra enfermedad o hay otro trastorno, más bien trastorno, que la persona tiene alterado el inicio del sueño. Eso se llama una fase retardada del sueño. Entonces la persona en lugar de dormirse a las 8, 9, 10 de la noche, se acuesta a las 3 de la mañana y duerme las horas que son, 7, 8 horas. Entonces se acuesta a las 3 de la mañana y levanta a las 10 de la mañana. En esas personas la melatonina puede ayudar mucho. El multidrink es un estimulante de la melatonina, pero además podrían tomar melatonina. Listo. Listo, Doc, muchas gracias. Por aquí hay tres preguntitas, así muy puntual. Eh, ¿Cuántos sobres diarios se recomienda para mejorar la calidad del sueño? Los sobres de Multidrin. ¿Cuántos, Doc? Bueno, normalmente, no sé si Erika La dosis recomendada. quiere agregar, bueno, el multidrink normalmente, eso es dosis, cada persona tiene un sistema diferente de sueño. Como les decía al principio, hay unas reglas generales, puede tomar, puede dormir de 7 a 9 horas, eso es el promedio, pero hay personas que con 6 horas están bien, hay personas que con 9 horas y media pueden estar bien, que no se recomienda más de 9 horas, pero es muy variable, cada persona es diferente. Normalmente, ¿qué se recomienda? Más o menos unos 6 sobres en el día, hay otras personas que van a requerir más, hay otras personas que requieren un poquito menos, pero la idea es que nosotros queremos ver esa reacción que ustedes tienen, entonces hagan esa agenda, eso es mi recomendación, que ustedes empiecen antes de empezar con el multidrink, qué síntomas tienen, cómo están durmiendo, empiecen a aumentarle la dosis, empiecen con 3 sobres en el día, uno en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, y van subiendo la dosis hasta que vea que el sueño está más controlado, porque queremos también ver esos testimonios, por eso es muy importante tener todo documentado. No sé si Listo, Doc. eso responde la pregunta. Sí, sí, Doc, muchas gracias. Las últimas dos y con esas cerramos las preguntas. ¿Ayuda para un carcinoma en la garganta? Nosotros una de las premisas que tenemos es que Multidrink no es un medicamento, es un alimento, es un suplemento y está probado como alimento. Tenemos múltiples testimonios increíbles que son milagrosos de personas que han tenido cáncer y que hemos visto que el efecto es maravilloso y que no le podemos atribuir ese efecto a otra razón. O sea, una persona que tenía quimioterapia, una persona que tenía radioterapia y no hizo nada diferente que empezar a tomar el multidrink y se mejoró. Esas personas probablemente han mejorado, pero nosotros no podemos decir que es un medicamento por regulaciones y porque realmente está aprobado como suplemento, como alimento. Entonces, puede servir, claro que puede servir. Una persona que tenga un carcinoma, muy probablemente le va a servir y lo que nosotros estamos haciendo es estimular que las personas sanas o que tengan alguna enfermedad estén tomando el multidrink, porque no es solamente para curar o, o, o disminuir alguna enfermedad. Eso es simplemente parte de todo un sistema de cambios que debe hacer la persona, cambio en los hábitos, y dentro de eso está el sueño y el multidrink. Es uno de los factores.
Dentro de eso, lo que la doctora Erika les ha explicado muchas veces sobre la dieta y el ejercicio, también están dentro de la parte que nosotros queremos promulgar. Listo, Doc. Y la última para cerrar, les recuerdo, llenen el formulario, falta más de la mitad de las personas, terminamos las preguntas y hacemos el sorteo con los que hayan. Recuerden que la pueden llenar todas las personas en este caso pueden llenar el formulario.